Bueno, familia Casa Roquera, muy buenos días. Gracias a todos. Qué bendición estar acá, un día de bendición. Ayer estuvimos con nuestro ayuno general. Fue un tiempo de crecimiento, de edificación, de guerra espiritual. Amén. Quiero invitarlos a la palabra. Quiero que me acompañen al Antiguo Testamento, capítulo 32 de Deuteronomio. Deuteronomio 32. Este capítulo se conoce como el Cántico de Moisés. Amén. Dentro de ese cántico, Moisés menciona varios atributos de Dios, varias de las cosas significativas que el pueblo de Israel debería tener en cuenta en su relación con el Altísimo. Amén. El versículo que vamos a leer es el 4, Deuteronomio 32, 4. Búsquenlo. Yo quiero leerlo en voz alta, usted me va a escuchar, pero sí es muy importante que usted siga la lectura de esta palabra. Amén. ¿Podemos leerlo, iglesia? Por favor, síganme entonces. Dice: Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel. Vuélvalo a leer. Dios es fiel. No practica la injusticia. Él es recto y justo. Amado Padre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, venimos delante de ti en esta mañana, Señor. Colocamos, Señor eterno, nuestra vida en tus manos. Decidimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús entender el mensaje que tú, Señor, nos has traído para hoy, amado Padre Celestial, y podemos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, aceptar la palabra con obediencia. Te pido por mí, te pido que me perdones, Señor, en el nombre de Jesús. Permíteme, Dios mío, Señor, ser un canal de bendición para que la Biblia y la palabra sea predicada, Señor, con la pulcritud, Señor, que se merece. Señor, limpia el canal de la bendición por el cual fluya el mensaje en el poderoso nombre de Jesús. Y que la presencia de tu Espíritu Santo sea, Señor, la que marque la diferencia, Señor, entre los que escuchan y los que lo llevan a la práctica. En el nombre de Jesús, amén y amén. Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia. Él es recto y justo. Amén. Lo primero, iglesia, que nosotros debemos tener en cuenta es la descripción con la que Moisés habla de Dios. ¿Y cuál es esa descripción? Roca. Amén. Roca. El pasado lunes, que fue el tema de estos bajones climáticos, en la vía Santa Marta Rodadero se presentaron unos deslizamientos donde el muro lateral del Siruma se desprende, y junto a esos desprendimientos se desprendieron unas rocas, y unas rocas gigantes. Rocas que en realidad usted no las puede mover por fuerza humana, tienen que traer máquinas para que se muevan. Cuando en la Escritura nosotros encontramos, escúcheme muy bien, la palabra roca, está haciendo referencia ¿a quién? A Jesús. Amén. Digan conmigo, Jesús es la roca. Y una de las características de la roca es que es inconmovible, no es de fácil manejo, por así decirlo. Moisés nos está diciendo esto, que Dios es la roca. Además está recordándonos que todo lo que hace es como perfecto, y que todo lo que usted emprenda dentro de la voluntad de Dios en sus caminos son justos.
Este texto bíblico es un texto bíblico bastante amplio, del cual podríamos sacar un sinnúmero de mensajes, que hoy comenzaremos con el primero. Dios es fiel. Dice así: Dios es fiel, no practica la injusticia y Él es recto y justo. La fidelidad de Dios es como una roca firme que no puede ser movida. Dígaselo a su vecino: la fidelidad de Dios es como una roca firme que no puede ser movida. El título del sermón de esta mañana tiene que ver todo con Dios y tiene que ver todo con nosotros. A Dios lo exaltamos y a nosotros nos ofendemos. Porque fíjense en el título: el Dios fiel de un pueblo infiel. El Dios fiel de un pueblo infiel. De hecho, es el mismo Moisés, siendo infiel, tiene la iluminación divina de poder llamar a Dios la roca. Pero no solamente lo llama la roca, no solamente reconoce que todas sus cosas son perfectas y que todos sus caminos son justos, sino que inmediatamente afirma que Dios es fiel. Amén. Dios es la roca fiel en quien usted y yo podemos confiar. Dios es la roca fiel sobre quien nosotros podemos construir nuestras vidas. Dios es la roca fiel sobre la cual nosotros podemos anclar nuestro futuro. Amén. Hoy me encuentro en esta mañana con un solo propósito. He venido a la iglesia el día de hoy y es a recordarle una verdad que a usted se le ha olvidado. Dios es fiel aunque usted no lo sea. Amén. ¿Por qué es necesario este mensaje? Porque resulta que nosotros estamos muy contaminados debido a que las personas que nos rodean, el entorno en el que vivimos, la ciudad en la que nos desarrollamos, el país en donde nos movemos y las autoridades que nos gobiernan no son fieles. Y cuando uno vive en medio de un ambiente tóxico, termina contaminándose de esa toxicidad. Amén. Entonces nosotros, el hecho de estar frente a autoridades que son infieles, en todo sentido caemos en ese error doctrinal de pensar inconscientemente que Dios no es fiel. Tal vez usted nunca lo va a decir: no, es que Dios no es fiel. No, nunca lo va a decir. Pero sí, cuando usted está pidiendo, orando o esperando algo, pensará que Dios no le va a cumplir. ¿Por qué? Porque su contaminación viene de un número significativo de infidelidades que usted puede experimentar. Amén. Quiero que usted entienda esta verdad. No importa lo infiel, no importa lo cambiante que nosotros seamos, ni tampoco importa cómo nos hayamos conducido por generaciones. La fidelidad de Dios es firme y permanece inmutable. Amén. Es una verdad que usted tiene que tener clara, que Dios es fiel. Dígalo conmigo: Dios es fiel. Vuelvo a repetir: Dios es fiel. Amén. La mejor manera de entenderlo siempre es aterrizando la enseñanza con la vida de alguien que experimentó la fidelidad de Dios. Y en este caso tenemos un personaje famosísimo y además conocidísimo por nosotros, el rey David. Amén. La vida de un hombre como ejemplo. El rey David, en el libro de Salmos, el capítulo 36 del verso 5, expresa lo siguiente. Dice: tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Tu fidelidad alcanza hasta las nubes. El rey David, que es un ejemplo de vida, porque fue un hombre que experimentó la fidelidad de Dios, que experimentó su misericordia, que vivió su perdón, porque sabemos que la vida del rey David
Sí, es el hombre conforme al corazón de Dios. Pero en la vida del rey David se esconden un sinnúmero de situaciones que para nosotros entenderlas, y que ya las hemos hablado en la iglesia, el rey David merecía castigo. Miró una mujer que no le pertenecía, ¿se acuerdan? No contento con eso, la manda a llamar. Después de que la manda a llamar, más se enamora. Sus colaboradores, sus generales y toda la persona que estaban con él le dijeron, sí, ella es la esposa de uno de sus generales de batalla. ¿Cómo así? No le importó. Tiene relaciones con esta mujer, queda en embarazo. Planea en su mente un gancho ciego. Le dice a su general, mande a llamar a Urías, por favor, que quiero hablar con él, quiero hacerle un homenaje por su buen servicio. Fíjense que estaba hablando de algo que no estaban haciendo en su corazón, era para tapar lo que ya estaba pasando. Llama a Urías, él iba a hacer la del pisco, lo emborrachó. Lo emborrachó para que Urías fuera a la casa donde estaba su esposa, la mujer que había embarazado el rey, y entonces al aparecer ella en embarazo, ella tuviera la posibilidad de decirle, sí, ¿no te acuerdas? La otra vez que viniste, que estuviste con el rey, que llegaste todo borracho, ese día estuvimos y quedé en embarazo. Pero Urías fue fiel. ¿Qué hizo Urías? Emborrachadito un poco, baja y ve a los guardas y dijo, yo no puedo irme a acostar en la cama de mi casa y a estar con mi esposa cuando mis compañeros de batalla están al frente sufriendo. Me voy a quedar acá dormidito. O sea que no pudo cumplir el rey David con su cometido. Este rey del que yo le estoy hablando es el mismo rey que está diciendo, tu amor, Señor, llega hasta los cielos y tu fidelidad alcanza las nubes. Amén. Miren, es como si David estuviera diciendo, Señor, tu fidelidad llena toda la tierra y no solamente está en la tierra, sino que llega hasta los cielos. Y nosotros hemos olvidado eso, iglesia. Nosotros hemos olvidado eso y el Señor me inquieta para poderles compartir este mensaje de esta mañana, porque nosotros estamos viviendo más que todo desde la fidelidad de otros, del agrado de otros, de que se acuerden que estoy acá, de que me ayude la palanca, de que alguien mire y de pronto me pase la hoja de vida, o esperando que un médico, que un medicamento o que un tratamiento me sane, cuando eso está en las manos de Dios. Amén. Dígalo conmigo, Dios es fiel. Ustedes han cantado conmigo en esta iglesia la canción, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Todos nos la sabemos, sonamos entonados, porque no lo creemos. Amén. ¿Sabe qué significa? Que Dios sea fiel, que nuestro bienestar es eterno. Eso es lo que significa la fidelidad de Dios. Que por muy lejos que nos ausentemos, hasta allá Dios nos sigue. Amén. Cada uno de nosotros necesita conocer hoy unas características que nos van a ayudar a entender y a comprender cuán ancho, alto, profundo y amplio es la fidelidad de Dios. Amén. Por eso ponemos como subtítulo características de la fidelidad de Dios. Amén. Dice la primera característica es que la fidelidad de Dios está en toda la creación. El mismo rey David expone en el Salmo 33 que dice, la palabra del Señor es justa, fieles son todas sus obras.
Toda la obra hecha del Señor es fiel. El ejemplo que siempre les pongo: cuando usted se ha levantado de su casa, en su cama, y ha salido de su casa, pero antes de salir de su casa le llegó un mensaje diciéndole: alerta, no hay oxígeno. Nunca. Nunca. Porque Dios es fiel. Cuando usted se ha levantado y usted dice: oiga, a las 5 de la mañana, y ve, todavía no ha salido el sol. Bueno, está bien. Las 6, ve, no ha salido el sol. Está bien. Las 9, no ha salido el sol. No estoy en la Antártida. ¿Qué pasó? Y usted no, hoy, por situaciones y por motivos ajenos a su voluntad, el sol no pudo salir. Nunca ha pasado, porque Dios en toda la creación es fiel. Amén. Usted puede estar pensando: pastor, pero los eventos pasados, del lunes pasado, toda esta desgracia que hubo en nuestros departamentos acá caribeños, eso, ¿dónde está la fidelidad de Dios? En todas partes, porque las tragedias se forman por culpa nuestra. ¿Quién lo manda a construir al lado de un río? ¿Sí? ¿Quién lo manda a tapar los canales con basura? Eso no es culpa de Dios. Amén. Simplemente la naturaleza se manifiesta como siempre lo ha hecho. Amén. Porque es que cuando llueve es muestra de la fidelidad de Dios. Amén, iglesia. Entonces, la primera característica que usted tiene que tener claro es que en la creación la fidelidad de Dios se manifiesta. Amén. Otra característica es que la fidelidad de Dios es eterna, o sea, no se acaba. Dice el versículo del Salmo 117: grande es su amor por nosotros, la fidelidad del Señor es eterna. Aleluya, alabado sea el Señor. El salmista nos amplía mucho esta cuestión. ¿Por qué? Porque señala que la fidelidad de Dios es eterna. La palabra eternidad es una palabra que tiene principio, pero no tiene fin. De hecho, nosotros no tenemos la concepción clara de la palabra eterna, porque nosotros no tenemos nada eterno. De hecho, este teólogo paisa, falleció hace unos años, lo dijo con claridad: 1, 2, 3, nadie es eterno en el mundo. Lo dijo con claridad. No, Isabel no conoce esa música, acabo de nacer. Pero la fidelidad de Dios es eterna. Eso quiere decir que no se va a acabar mañana. No depende de presidentes, no depende si el dólar o el euro suban o bajan. La fidelidad de Dios no está sujeta a que la tierra gire o se detenga. No, la fidelidad de Dios es eterna. Miren, antes de que usted y yo dijéramos las primeras palabritas, papá, ya Dios se manifestaba en nuestra vida. Amén. Yo quiero que usted entienda hoy lo afectada que tenía esta verdad en su mente y en su corazón. Lo afectada que la tenía porque usted ya había dejado de creer, había dejado de clamar y había dejado de entender que Dios puede obrar siempre en favor nuestro, porque su fidelidad no se ha acabado. Amén. Además de que su fidelidad es eterna, la fidelidad de Dios es fiel con su pacto. El versículo 7 de Deuteronomio nos dice: reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Otro énfasis, otra característica de la palabra fidelidad
en el Antiguo Testamento nos muestra de que Dios es fiel a su pacto. Amén. Y lo ha cumplido durante 1000 y 1000 generaciones. Ha cumplido lo que prometió. Amén. El pueblo de Israel merecía la destrucción, pero él le hizo un pacto a Abraham y no ha dejado de cumplirlo. La verdad del asunto es que nosotros, como occidentales que somos, además de esos como latinoamericanos, que es una bendición porque somos muy alegres, pero no es tan bueno porque nos han maltratado muchísimo y todo el mundo nos ha quedado mal. Tenemos una fe quebrantada y nuestra creencia en la fidelidad no trasciende demasiado porque todas nuestras autoridades han sido infieles. Hoy Dios quiere darte una verdad clara. Como hijo de Dios, cuentas con su fidelidad. Amén. Amén. Otra característica también muy importante de la fidelidad de Dios es en cuanto a la disciplina. Esto nos disgusta un poquitico. ¿Por qué? Porque la fidelidad de Dios en cuanto a la disciplina, dice el rey David: Señor, yo sé que tus juicios son justos y que con justa razón me afliges. El hecho de que Dios te haya prometido que va a estar contigo, que te va a acompañar, que te va a ayudar, que te va a librar del mal, no significa entonces que en el momento en el que tú necesites disciplina, Él no la vaya a ejercer. Porque también la fidelidad del Señor está en la disciplina, y el salmista lo recuerda: Señor, yo sé que tus juicios son justos y que con justa razón me afliges. Si usted está pasando por algún momento disciplinario especial, no se angustie. No le haga caso al diablo pensando o creyendo lo que le dice a su mente: ay, ya Dios se olvidó de usted. Ay, Dios tan malo. Ya Dios no lo ama. No crea eso. Porque incluso en la disciplina su fidelidad se mantiene. Amén. La palabra nos dice en el libro de Santiago que el Señor a quien ama, disciplina. Sí, Dios puede disciplinarte severamente, pero aún así mostrar en medio de la disciplina su fidelidad. Amén. Hablando del ejemplo con el que iniciamos la enseñanza del rey David, él disciplinó al rey David y le dijo: oye David, las cosas han sido malitas contigo, las has embarrado, pero no te preocupes que vas a morir en santa paz y no vas a ver el momento en el que el reino se divida. Cuando surge Salomón, de Salomón nacen unos hijos y de esos hijos nace la división del pueblo de Israel. Amén. Otra característica importante, porque no solamente es la disciplina, sino también su misericordia. La fidelidad de Dios está en su misericordia. El libro de Isaías, el libro del profeta, le dice el Isaías al pueblo: de todas sus angustias, Él mismo los salvó. No envió un emisario ni un ángel. En su amor y su misericordia los rescató. Los levantó y los llevó en sus brazos como en los tiempos de antaño. Amén. ¿Usted entiende el concepto de misericordia o todavía no lo entiende? Se lo voy a explicar de una manera simple y sencilla. Hoy era el día para que en esta iglesia no existiera ni una sola persona ni predicando ni escuchando la prédica. Su misericordia ha permitido que estemos hoy vivos. Amén. Otro ejemplo: hoy es el día para que entendamos que ninguno de nosotros teníamos la capacidad de ninguna manera de pagar nuestros pecados.
su misericordia, escúchela muy bien, nos perdonó todos los pecados. Amén. Porque si usted está sentado ahí, usted no está recibiendo una conferencia de superación personal. No es que tengo un coach que me está enseñando a vivir la vida cristiana. No, esto no es ni entrenamiento ni coaching. Esto es palabra de Dios. Y por la misericordia de Dios y la fidelidad a su misericordia, usted y yo hoy podemos estar acá en este lugar. Amén. La misericordia de Dios también se manifiesta de que sea usted y no su hermano el que esté sentado en este momento, o su primo, o su vecino. No, Dios tuvo misericordia de usted, porque la palabra bien lo expresa, que Él tiene misericordia de quien quiere tenerla. Amén. Yo quiero hablar una cosa clara, Él se opone a nuestra maldad. Aquí no hay ninguno de nosotros que pueda decir, no, es que yo no soy malo. Sí, somos malos. Sí, somos malos. Todas las personas tienen la capacidad de ser malos en algún momento. Ay, pero es que hay unos más malos que otros. No hay nivel de maldad. Amén. Y la condenación es la misma condenación. Él se opone a nuestra maldad, es cierto. Y al mismo tiempo, Él detesta el pecado. No tiene que ver nada con Dios. Pero aún así, oponiéndose a nuestra maldad y detestando o alejándose del pecado que podemos cometer, su misericordia es nueva cada mañana. Amén. Amén. Miren, eso se traduce en la fidelidad de Dios hacia nosotros. Usted y yo no hemos sido tan fieles y Dios sigue siendo fiel. Cuando usted deja de ser fiel a Dios, Dios sigue siendo fiel. Usted sufre las consecuencias y Dios lo restaura para bendición. Amén. El profeta Isaías lo escribió y lo dijo: en todas sus angustias Él estuvo afligido y el ángel de su presencia los salvó. En su amor y compasión los redimió, los levantó y los sostuvo los días de antaño. Amén. ¿Usted por qué cree que Dios es misericordioso? Responde esa pregunta. ¿Por qué Dios es misericordioso conmigo? Es por una sola palabra. ¿Cuál es? Amor. Amor. Y recordemos, vale la pena recordarlo hoy como aprendizaje de esta enseñanza, que el amor de Dios hacia nosotros es fidelidad y el amor de nosotros hacia Dios es, ¿se acuerdan qué es? Obediencia. Obediencia. Amén. Y cierro con esto. Todo lo que habíamos acabado de hablar, los ejemplos que le puse, estaban enmarcados dentro de un lineamiento específico, Antiguo Testamento. Entonces uno podría pensar, sí, pastor, es muy cierto, Dios es muy misericordioso, Dios es muy amoroso, Dios ama la obediencia y su fidelidad permanece para siempre, pero eso era en el Antiguo Pacto. No, eso era en el Antiguo Pacto y eso es ahora en el Nuevo Pacto. Amén. La palabra dice en 2 Timoteo capítulo 2:13, si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. El Nuevo Testamento nos hace énfasis en la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios no es solo del Antiguo Testamento, la fidelidad de Dios es ahora en el Nuevo Testamento. Pero lo que más me impacta es que acá hay una aclaración: a pesar de que seamos infieles, Dios sigue siendo fiel. El significado etimológico de la palabra fidelidad
es pistis. Este vocablo proviene de una raíz griega, peitop, no sé si se pronuncia así, pero la verdad es que significa convencer o persuadir. La fidelidad de Dios es la que nos entiende, es la que nos derrama el poder de convicción y nos persuade a entender que solo de Él podemos recibir la bendición. Amén. En el contexto bíblico, la palabra fidelidad no se refiere solamente a una creencia intelectual, sino que se refiere a una creencia absoluta, escúcheme muy bien, y a una lealtad inquebrantable. Dios es completamente confiable. Si usted ya no sabe en quién confiar, confíe en Dios. Es cierto, y lo aceptamos y les pedimos perdón. Muchas personas han dejado de confiar porque muchos pastores y líderes le han quebrantado su confianza. Amén. Pero recuerda siempre que pase una cosa así, en donde un pastor, un líder religioso le quebrante la confianza. Él no es Dios. Amén. Dios sí es fiel. Él no. Igual que yo, está sujeto a todas las pasiones y debilidades que la humanidad tiene. En cambio, mi Padre Celestial permanece fiel. Amén. Yo puedo confiar plenamente en Dios. Usted puede tener la seguridad. Miren, usted tiene que dejar de decir esa frase: no es que yo confío plenamente en mi esposo, no es que yo confío plenamente en mi esposa, no es que yo confío ciegamente en mi jefe o en mis hijos. No, confíen ciegamente en Dios. Es el único que no va a defraudar a nadie. Su fidelidad es grande. 1, 2, 3. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es su fidelidad. No cabe en esta iglesia la fidelidad de Dios, no cabe en este departamento, siendo uno de los departamentos más grandes de Colombia. No cabe en este país, la fidelidad de Dios no cabe en este continente ni cabe en la tierra. ¿Usted se alcanza a imaginar cuando nosotros comprendamos con fe y convicción lo que la fidelidad de Dios alcanza? Amén. Miren, cuando Pablo se refiere a la fidelidad de Dios, lo hace en términos de algo que no puede ser anulado por la infidelidad del hombre. O sea, aquí no funciona esa ley de menos por más. Porque Dios es fiel, el hombre es infiel, Dios sigue siendo fiel. Punto. ¿Usted se alcanzaría a imaginar donde la fidelidad de Dios funcionara por nuestro comportamiento? No, estaríamos más graves. Estaríamos, perdidos. Gracias a Dios no funciona así. Amén. Apaguen el aire. Yo creo que tiene tapados los ductos externos de evacuación de agua. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, le hace una aclaración. No se me distraigan con el agua. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, le hace una aclaración y le dice: si nosotros somos infieles, Timoteo, Dios va a seguir siendo fiel. Amén. ¿Por qué? Porque Dios no puede negarse a sí mismo. Así es. Balaam, ¿cierto? Fue el que le habló, al que le habló la burra. Y Balaam fue contratado para que diera una profecía sobre un pueblo y maldijera a un pueblo. Y Balaam dijo: no, yo no puedo decir nada malo porque Dios no me ordena decir nada malo. ¿Y saben cuál es una de las cosas más impactantes que dice Balaam? Porque Dios no es un simple mortal,
para mentir y cambiar de parecer. Dios no cambia. Eso hace parte de su fidelidad. Yo sé que esta enseñanza es un poco difícil porque me tocaría que sentarme con cada uno de ustedes a hablar en dónde usted está fallando en la creencia de la fidelidad de Dios. Y aquí hay como 350 personas. Pero el Espíritu Santo lo puede hacer por mí y a través de esta predicación usted está entendiendo lo que Dios le está diciendo. Amén. La fidelidad de Dios no cambia. No importa cuál sea su comportamiento y no importa en qué estado se encuentre, Dios sigue siendo fiel. Hay una cosa que usted tiene que aprender. El hecho de que Dios siga siendo fiel no quiere decir entonces que usted esté exento de la disciplina, porque lo aprendimos que hay disciplina. Y el hecho de que Dios siga siendo fiel, no está usted exento de las consecuencias a causa de su desobediencia y de su pecado. Porque también si Dios es fiel, también la Escritura dice, no se engañen, de Dios nadie se burla. Porque nosotros somos muy fáciles de poder acercarnos y acobijarnos bajo las promesas que nos benefician, pero nos distanciamos o ignoramos los mandatos que nos condenan. Somos los más valientes para creer lo bueno y para no creer el castigo. Por eso es que hay tantas personas que se desaniman, por eso es que hay tantos creyentes que no logran madurar o si maduran en el proceso de la maduración se rinden porque no comprenden cómo es. Amén. Mire, Dios siempre se ha manifestado dentro de una verdad que es inalienable. Es una verdad bíblica que ha sido puesta a prueba por encima de cualquier cosa y que sigue siendo demostrada, como verás a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Cuál es? Que Dios ha sido fiel, que Dios seguirá siendo fiel y que a pesar de la infidelidad de la humanidad, la fidelidad de Dios nunca cambiará. Punto. Amén. Nunca cambiará. Usted tiene que entender que apenas usted comprende la verdad de la fidelidad de Dios, su infidelidad no le va a impedir disfrutar de esa fidelidad. Pero atención a esto, su decisión y su convicción son el impedimento más grande para participar, no participar, para pertenecer a esa fidelidad. Amén. Si usted no decide bien y si su convicción es otra, la fidelidad de Dios no puede afectarte. Está ahí. Amén, iglesia. Permanece fiel por amor a nosotros. Permanece fiel porque es imposible negarse a sí mismo y a su condición de Dios. Amén. Hoy quiero invitarlos a todos ustedes para que comprendan esta verdad. Amén. Para que en su devocional personal de esta semana le digan a Dios: Señor, por causa del ambiente en el que me muevo, he perdido la fe y he dejado de creer en que tú eres fiel. Miren, ¿cómo sabe usted que ya ha dejado de creer en la fidelidad de Dios? Cuando su mente genera pensamientos en donde sus escenarios son catastróficos. Me voy a morir, me voy a enfermar, me voy a quedar sin trabajo, mi familia no me quiere, todo el mundo me odia, no tengo amigos, soy la persona más mala de esta tierra. Cuando usted de manera natural, yo creo que la palabra es automática, sin nada pasándole a su alrededor, usted genera esos pensamientos. Esos pensamientos son muestra o son el fruto de un corazón que ha dejado de creer en la fidelidad de Dios. Y yo lo entiendo, porque a mí me pasa. Usted y yo vivimos en el mismo lugar donde la basura no la recogen. Y yo tengo pensamientos tristes. Pero esta enseñanza que hoy preparamos para traerles me convenció a mí
que la fidelidad de Dios es más grande. Amén. Y que la bendición de Dios es poderosa y que su protección es evidente. Amén. Padre, queremos darte las gracias, Señor, por tu palabra. Hoy, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor, queremos colocar, Señor, nuestra vida en tus manos, Dios mío. Pedirte de todo corazón, Padre bueno, que nos ayudes, porque esta enseñanza básicamente es una ayuda, Señor, para recordar y para creer que tú eres un Dios fiel y que tu fidelidad nunca se acaba, Señor, en el nombre de Jesús. Que tú estás comprometido contigo mismo, Señor, con el único propósito del bienestar, de darnos el bienestar, Señor, que siempre has prometido, Padre Celestial. Hoy, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón por si en algún momento de nuestras vidas, a causa del ambiente que nos rodea, hemos dejado de creer y de ver a un Dios fiel. Hay algo que sí no cambia, y es que nuestra infidelidad muchas veces viene cuando perdemos de vista la conciencia de que tenemos un Dios fiel. Perdónanos, Señor, esos momentos de infidelidad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, iglesia. Amén. Amén.